Hola, hola, doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro live más. Hoy día vamos a hablar sobre el tema que ganó en la encuesta de los grupos, que es el síndrome del diente fisurado y fractura vertical radicular. Así que vamos a hablar hoy día de un tema súper interesante, un tema que no es muy, digamos, difundido mucho, no se comunica mucho al respecto, así que vamos a tratar de hablar un poco de este síndrome y que sea pues entretenido y sobre todo útil para la clínica diaria. Bienvenidos mis queridos Kilu Lovers. Quisiera que me digan por favor si se escucha y si se ve bien para comenzar ya. Muy bien, no se olviden siempre por favor compartir y darnos los likes respectivos a cada rato hasta que se rompa su dedo, hasta que se desgaste la huella digital. Muy bien, gracias, bienvenidos. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy bien, comenzamos entonces. Gracias Justin, gracias. Muy bien, síndrome del diente fisurado, fractura radicular vertical. Una situación clínica que se da mucho en la situación social, económica que se está viviendo en el mundo, sobre todo social, con respecto a la calidad de vida que tenemos muchos de los que trabajamos en justamente profesiones de estrés. En la mayoría de pacientes tenemos que sospechar que puede el dolor o la molestia que presente ese paciente puede estar relacionado con este síndrome, que muchas veces es un síndrome que pasa desapercibido en la consulta, peligrosamente desapercibido en la consulta. ¿Por qué peligrosamente? Porque puede ser que una fisura que está iniciando, si es diagnosticada a tiempo, no genere un problema mayor, ¿no? Por esa razón, nosotros tenemos la responsabilidad de saber diagnosticar este síndrome, y vamos a ir justamente en estos minutos hablando sobre eso. Ya saben, yo estoy pendiente con los comentarios y las preguntas aquí en el móvil. Por favor, si son, siempre ayúdenme compartiendo, ayúdenme con los likes para que no nos corten. Ya saben que este tipo de live no es un live donde yo me estoy moviendo o bailando o haciendo una actividad. Lo que estoy haciendo es dictando una clase prácticamente. Por esa razón las diapositivas se quedan congeladas en algunos minutos, segundos, y lo que no queremos es que nos corten por inactividad, que ya nos ha pasado antes. Contexto clínico. El síndrome del diente fisurado y las fracturas radiculares verticales representan retos importantes en odontología, tanto en la especialidad de endodoncia como en la especialidad de restauradora, debido a sus implicancias en la vitalidad pulpar, la estructura dental y la salud periodontal. Importancia del tema de hoy: con el aumento de los casos post pandemia, lo habíamos dicho, la coyuntura social en la que vive el mundo, relacionados con el estrés, relacionados con esta parafunción como el bruxismo, la prevalencia de dientes fisurados, pues, y las fracturas radiculares se ha incrementado significativamente. Entonces, muchas razones, mejor dicho, muchas de las situaciones de odontalgia están relacionados a este síndrome. Por esa razón es importante saber qué es y lógicamente saber diagnosticar y por ende también darle la solución o el tratamiento respectivo. La Asociación Americana de Endodoncia define las fracturas coronarias amelodentinarias o dientes fisurados como fracturas incompletas sin una separación visible o movilidad de los fragmentos, que inicia, esto es importante, que inicia a nivel coronal y se va extendiendo hacia apical, ¿correcto?
más comúnmente en dirección mesiodistal. O sea, es lo común, pero no quiere decir que solamente en sentido mesiodistal. También puede ser en sentido vestibulolingual o palatino. Esto difiere de las fracturas dentales longitudinales, en donde ya los fragmentos están separados y hay movilidad, existe movilidad. El famoso síndrome del diente fisurado es definido como una fractura incompleta que atraviesa el esmalte y puede progresar hacia la dentina superficial, media y profunda, llegando incluso hasta la pulpa, sin una separación visible de los fragmentos dentales. Este síndrome causa síntomas intermitentes como dolor a la masticación, sensibilidad térmica, etcétera, etcétera, etcétera. Una fisura o un síndrome del diente fisurado, un cracked tooth, puede llevarte a problemas mayores, ¿no es cierto? Afectando, primero inflamando la pulpa y después contaminándola. Las fisuras son espacios por donde las bacterias pueden invadir y es una de las vías de contaminación de la pulpa. Entonces es importante valorar este síndrome, sobre todo saber diagnosticarlo. Fractura radicular vertical ya es una fisura que se origina en la raíz, doctores, o sea, no es en la corona, va de la raíz y va en sentido longitudinal, afectando el cemento, la dentina y en ocasiones el espacio pulpar. A menudo implica síntomas avanzados de dolor localizado y defectos periodontales asociados. ¿Cuál tendría peor pronóstico? Definitivamente una fractura vertical radicular ya es prácticamente ya un diente desahuciado, ya no se puede hacer nada. ¿Cuáles serían las señales de alerta entonces? Vamos a comenzar con las señales de alerta. Primero las señales de alerta clínicas, ¿correcto? Molestia al masticar. Por favor, es importante que se valore esto, porque cuando el paciente viene, por ejemplo, viene a la consulta y te manifiesta, ¿no es cierto?, lo que él siente. Te dice: yo cuando mastico algo duro, mastico una carne o mastico, no sé, algún alimento semisólido, ya comienza a molestarme. Y tú tomas la radiografía, haces una evaluación clínica, tiene una restauración de repente pequeña, tiene una restauración clase 1, una resina, una amalgama, o no tiene restauraciones. Tomas la radiografía, aparentemente la restauración que tiene no tiene ni siquiera compromiso con dentina media, está muy alejada de la pulpa. Lo que normalmente hacemos, ¿qué cosa es? Retirar la resina o la restauración, cambiarla por una. El paciente siente una mejoría relativa, pero después de algunos días vuelve a sentir lo mismo y te dice: doctor, nuevamente me molesta al masticar. Vuelves a cambiar la resina solamente por desconocimiento, porque ni siquiera incluyes dentro de las posibilidades diagnósticas el síndrome del diente fisurado. Entonces, una de las alertas que nosotros debemos tomar en consideración de estas alertas clínicas es la molestia al masticar, una molestia que no desaparece. Puede ser que haya necrosis pulpar en ausencia de caries y o restauraciones muy grandes o extensas. Hola Johnny, ¿cómo estás? Necrosis pulpar. Puede necrosar, hemos dicho hace un rato, que una fisura es un medio de comunicación, ¿no es cierto?, de invasión bacteriana. Entonces es importante tener en consideración, por ejemplo, que cuando tú haces exámenes de sensibilidad en la pulpa, estás colocando el endofrost en la pulpa y tienes o no tienes respuesta, o tienes respuesta negativa, señalando ya que es una necrosis pulpar, pero no ves caries, no ves una restauración profunda, tienes que sospechar que puede ser una fisura la que haya comprometido eso. Profundidad del sondaje periodontal excesivo en un punto aislado. Normalmente, cuando la sonda periodontal se hunde en presencia de bolsas, generalmente es en todo el contorno del diente, o por lo menos en toda una cara, en todo un borde, ¿no es cierto? En este caso, la presencia de fisuras
puede darnos profundidades de sondaje, pero son puntos muy aislados en un diente. El paciente no tiene una enfermedad periodontal, pero tiene una profundidad de sondaje fuera de lo normal, ¿no es cierto? Fuera de los rangos normales, pero en un punto aislado. También tiene que llamarte la atención, es una alerta clínica más. Presencia de tracto sinuoso vestibular palatino lingual también es una señal, sobre todo si el tracto no es muy profundo, es mucho más cervical, por ejemplo. Podría ser también una señal de la presencia de este síndrome. Entonces hay que considerar, miren, estamos viendo ya 4 alertas clínicas que hay que considerar cuando hagamos estemos chequeando a un paciente, ¿no? Estamos diagnosticando. Hipersensibilidad en dientes intactos y o restauraciones sin recesiones ni caries, restauraciones pequeñas. También tiene que ser otra señal de alerta, ¿correcto? Entonces podríamos nosotros sospechar de presencia de una fisura si hay hipersensibilidad. En dientes que no tienen prácticamente ni siquiera una curación grande, profunda, no hay caries, no hay recesiones gingivales, o sea, los cuellos no están expuestos y hay sensibilidad fuera de lo común, o sea, superior a lo común. Entonces tenemos que sospechar también de este síndrome, ¿correcto? A ver, ¿qué dice por acá? Hola Johnny, ¿cómo estás? ¿Se podría considerar una periodontitis aguda? Periodontitis aguda. ¿Podrías generar una periodontitis aguda? Me imagino que una periodontitis, ya bueno, vamos a hablar de una inflamación periodontal. Una periodontitis de origen pulpar se puede dar, pero ya esta periodontitis se pudo originar por una necrosis pulpar que pudo ser originada por una fisura, sí, ¿no? Podría desencadenar una fisura, primero generaría una inflamación en la pulpa. Si no se trata, esta podría generar una inflamación irreversible, y si no se trata va a haber una contaminación bacteriana, va a generar una necrosis, y una necrosis pulpar sabemos que te puede producir también una inflamación apical como la periodontitis apical. ¿Qué dice Mari? A ver, Mari dice: la nueva propuesta de clasificación de la Asociación Americana y Europea, y ese la encontró un poco confusa, aunque interesante. Sí, Mari, hemos hecho una charla doble de la nueva propuesta diagnóstica de la Asociación Americana y Europea. Lo hemos hecho ya en 2 partes, pulpar y apical. Ya la hemos hecho hace poquito, no sé si la has escuchado. No digamos que es muy confusa, sino más bien es como que nueva, hay que leerla, hay que estudiarla para tener claras las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que revisar presencia de fisura o sospechar la presencia de una fisura si consideramos todas estas alertas clínicas, ¿correcto? Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A los tiempos, creo que no te he visto la última vez. ¿Cómo estás? Vamos a repetir diagnóstico también. Ojalá que podamos repetir diagnóstico, porque sí, algunos no han tenido la oportunidad de escuchar. Vamos a ver si podemos hacer la propuesta nuevamente en alguno de estos días. Entonces, sospechemos, por favor, de el diente fisurado cuando casi siempre, a veces, no relacionamos bien las cosas. Creemos que un dolor a la masticación tiene que ver con una necrosis siempre, o con una patología periapical. Entonces, tengamos en consideración todas estas alertas clínicas, por favor. Hola Rosa, gracias. Así es, un tema muy chévere. Y que si no se tratan, si no se diagnostican a tiempo, nos van a llevar al fracaso y tristemente a la pérdida del órgano dentario, que es lo que menos queremos. Nosotros estamos para salvar los dientes,
no para perderlos. Entonces es una buena clase que nos va a ayudar para por lo menos considerar todas estas alertas, ¿no? y saber diagnosticar. Tenemos también señales de alerta radiográficas, es decir, tú haces un análisis clínico y radiográficamente, ¿qué puedes ver? Cuando ya son lesiones muy grandes, avanzadas, podemos ver lesiones en forma de J. No es una relación absoluta una lesión en J con fracturas o fisuras, pero sí tenemos que considerar eso. La pérdida oblicua de hueso circundante también es una señal de imágenes bidimensionales que nos puede llevar a sospechar de presencia de una fisura. Entonces, también podemos considerar, pero cuando son iniciales, las radiografías no ayudan absolutamente en nada. Aquí vemos un paciente que llegó a la consulta. Miren, hay una lesión. Radiográficamente se ve una imagen radiolúcida muy grande que prácticamente hay un ensanchamiento de toda esa zona que puede sospechar que puede ser que haya una fisura y verdaderamente pues una muy profunda ya que nos lleva a la pérdida del órgano dentario. Tomográficamente podríamos ver una fisura en la tomografía. Podemos observar pérdida de hueso a nivel de la cresta. Esta pérdida de hueso puede ser en forma de cuña, pérdida oblicua de hueso circundante. Lo que no vamos a ver, mientras los fragmentos no estén separados, es muy difícil de observar presencia de fisura. Ya cuando los fragmentos están separados, la tomografía nos puede mostrar eso, pero mientras tanto, mientras no tengamos separación de una separación clara, no va a poder ser revisada tampoco, distinguida, observada en una tomografía. Entonces vamos viendo radiográficamente algunas lesiones. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una separación que fácilmente es visible en la tomografía. Además, vemos imágenes radiográficas, tomográficas que nos muestran algunos tipos de lesión. Aquí arriba, por ejemplo, a la derecha tenemos una imagen radiolúcida en forma de J. En este caso es una fractura, pero como digo, mientras los fragmentos no estén separados, es muy difícil visualizarla en una tomografía. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta? No se olviden, doctores, ayudarme por favor compartiendo, comentando y sobre todo dándole like a la presentación para que podamos tener actividad. Muy bien, vamos a hablar de diagnóstico entonces del diente fisurado. Primero, de la historia clínica y síntomas reportados. Según algunas investigaciones, sobre todo en estos manuales que son de la Asociación Americana de Endodoncia, muy útiles sobre este síndrome, lo voy a compartir y esto ya está en los grupos. Voy a volver a compartir en los grupos estos artículos que son muy útiles, son muy sencillos de leer y entender. Gran parte de la presentación está basado en estos artículos que voy a compartir en los grupos, así que léanlos por favor, es siempre importante. Entonces, historia clínica y síntomas reportados. Síntomas más comunes: dolor al masticar, dolor a la liberación de la mordida, sensibilidad al frío en casos avanzados y dolor espontáneo. ¿Por qué en casos avanzados? Cuando ya la fisura ha atravesado la dentina, está cerca a la pulpa, entonces ya hay una sensibilidad al frío notoria, y en casos avanzados ya va a haber también un dolor espontáneo que ya te sugiere una enfermedad pulpar irreversible. Observaciones adicionales: se debe preguntar siempre al paciente por los antecedentes de restauraciones fracturadas.
Se te rompió la curación, te la cambiaron, siempre es bueno preguntar al paciente. Desplazamientos de obturaciones, episodios de dolor agudo intermitente, tenemos que preguntar, siempre cuestionar de manera correcta ¿cómo se llama? El cuestionario, un cuestionario muy ordenado, claro y sobre todo que sea entendible, ¿no es cierto?, por el paciente. Siempre procuremos comunicarnos con el paciente de manera fácil, que el paciente nos entienda. A veces utilizamos términos que pensamos que el paciente nos entiende, pero la verdad que nos mira y de repente hasta por vergüenza no te repregunta y bueno, y piensas que te está entendiendo. Utilicemos un lenguaje simple, ¿no?, para que el paciente nos pueda reportar sobre todo datos subjetivos que son importantes para el diagnóstico. No se olviden, siempre donde no sospechas que hay algo que realmente esté causando ese problema, ese dolor, esa molestia, esa sensibilidad, sospecha de fisura. Examen visual directo, también basado en algunos artículos. Microscopio dental. Esto no es real, ¿no es cierto? Si yo les digo, no van a poder diagnosticar fisuras sin el uso del microscopio y que se lo tienen que comprar, no está dentro de la realidad. Pero lo que sí es una cosa que tienen que hacer, y los que no tienen sobre todo, tienen que comprarse y adquirir lupas. La magnificación el mundo de la magnificación es un antes y un después en lo que tú haces. Por más que creas que tienes una vista impecable, vista de Superman, no sé, ya de águila, no vas a poder diagnosticar una fisura inicial, por ejemplo, sin el uso de buena magnificación. Entonces el uso de las lupas es fundamental. Fundamental el uso de lupas, ¿correcto? Entonces, el uso de magnificación como un microscopio permite observar detalles sutiles en el esmalte y la dentina. Lo mínimo, lupas. Alguna vez en los grupos preguntan, ¿y qué lupa debería comprarme? ¿De qué aumento debería ser? Es un problema porque muchos quisiéramos ver magnificar mucho nuestra zona de trabajo, pero para los que nunca han utilizado lupas, pasar de no usar lupas a aumentos de 5, 6x es mucho cambio. Es mucho cambio. Yo siempre recomiendo a mis alumnos comenzar con 2.5 a 3.5. Creo que es una magnificación que te permite trabajar todo el proceso endodóntico y restaurador sin ningún problema, como si pudieses utilizarlo en el 100% del tratamiento. Lupas de 5 o 6x son muy buenas, pero para situaciones puntuales. Alguno me pregunta, doctor, ¿y me compro de 5 o 6x? ¿Pero para qué quieres 5x, 6x? Para ver detalles más grandes, encontrar un conducto, retirar un instrumento que está en cervical y poder observarlo, de repente para sellar una perforación. Pero para toda la endodoncia no vas a poder aguantar 6x durante toda la endodoncia, ¿no? Los que trabajamos con microscopio, en todo el proceso de trabajo, yo por ejemplo trabajo en 4.5, todo el proceso, y magnifico cuando necesito situaciones puntuales para ver. Pero durante toda la endodoncia yo estoy trabajando en 3.5 a 5x como máximo durante toda la endodoncia. Entonces, que es una magnificación suficiente para el tratamiento, para los procedimientos o los pasos de la endodoncia, por ejemplo, ¿no? La transluminación es clave para detectar fisuras al hacer que la luz pase a través de la estructura dental. En dientes con fisuras, la luz se interrumpe, iluminando solamente el segmento de la estructura dental, lo que no ocurre en infracción o líneas superficiales del esmalte. Entonces es importante la transluminación también. La tinción es importante. Todos deberíamos tener en el consultorio azul de metileno y antes de remover la restauración y sobre todo después de remover la restauración, tú puedes pigmentar el diente, aplicar el tinte
y después lavar y observar con magnificación presencia de alguna fisura. ¿Correcto? Por favor, no estoy viendo los likes para nada, ¿eh? Nos van a cortar y de verdad que yo ya no regreso. Ayuden. Pruebas clínicas de función y dolor. Tenemos que hacer pruebas clínicas de función y de dolor. Prueba de mordida consiste en probar cada cúspide individualmente para identificar cúspides comprometidas. Una respuesta positiva al liberar la mordida es indicativa de una fisura. ¿Ok? Muerde, liberas y ahí siente algo el paciente, ¿no? Una respuesta positiva. Entonces ya tienes que sospechar de fisura. Existen algunos mordedores que son específicamente para pruebas de mordida, y si no, bueno, hay que fabricar algunos, ¿no? Se pueden utilizar paletas de madera, algunos mordedores inclusive de bebé que son más rígidos también se pueden utilizar. Pero existen unas paletas de mordida que son netamente para oclusión, para mordida. Entonces también pueden conseguirlas. Percusión y palpación tiene que realizarse siempre. Útil para detectar inflamación periodontal que puede estar asociada con fisuras avanzadas. ¿Ok? Percusión, palpación. Cuando ya la fisura está avanzada, definitivamente vamos a tener respuestas positivas. Prueba de vitalidad pulpar. Las pruebas de sensibilidad térmica son importantes y son determinantes para saber si el diente todavía está vital o ya está necrótico debido a la propagación, en este caso si es el que origina la fisura hacia el tejido pulpar. El sondaje es importante, ya lo habíamos mencionado antes. En dientes con fracturas radiculares puede encontrarse un sondaje profundo y localizado, y hemos dicho solamente aislado, que indica presencia de una fractura vertical que se extiende hacia el periodonto, y las sondas flexibles de plástico son las más indicadas. Estas que usan los periodoncistas, esas plásticas delgadas, son menos traumáticas, son muy buenas para la detección, para detectar de manera más precisa estas áreas, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos en realizar también el sondaje. Es importante. Finalmente necesitamos exámenes auxiliares. Las radiografías y las tomografías también son importantes. Habíamos hablado que las radiografías son muy útiles para visualizar si hay presencia de algún defecto óseo. En algunos casos, no es determinante, ya lo habíamos dicho, lesiones en forma de J o pérdida oblicua indican presencia de fisura o fractura radicular. La tomografía, el CBCT, es importante también. Sabemos que es un método tridimensional, muy ideal para ver ya fisuras profundas, fracturas. Cuando los fragmentos están ya separados, es muy fácil de visualizar en la tomografía, y sobre todo ubicar la posición, el tamaño de las fisuras, ¿no? El compromiso para poder tomar una decisión. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de la clasificación de este síndrome de diente fisurado y fractura vertical radicular. Esta es la clasificación, la más utilizada, de la Asociación Americana de Endodoncia. Crash line, líneas de fisura, fractura de cúspide o cuspidia, diente fisurado o cracked tooth, diente partido, split tooth, y fractura radicular vertical o fractura vertical radicular. Vamos a ir analizando una por una para que vayamos entendiendo a qué nos referimos con esta clasificación. Línea de fisura ya serían las grietas superficiales en el esmalte sin afectar dentina, es decir, siempre hemos visto esas líneas de fisura muy superficiales que se encuentran solamente en esmalte y generalmente se observan en dientes anteriores, ¿no? Esas líneas que nosotros vemos claramente, con una buena iluminación, lógicamente,
que están presentes en la superficie vestibular, sobre todo de los dientes anteriores. Esas serían entonces líneas de fisura o llamadas crazy line. Ahí se puede ver una imagen perfecta donde se ven, miren, estas líneas. Origen de esta... Origen superficial en el esmalte sin penetrar dentina. Miren, vamos viendo. Entonces, líneas de fisura, origen. Un origen muy superficial en el esmalte sin penetrar dentina. O sea, solamente están ubicadas en la parte superficial del diente a nivel del esmalte. Localización generalmente en caras vestibulares o linguales de dientes anteriores y también en los rebordes marginales de los dientes posteriores. La dirección de estas fisuras generalmente vertical u oblicua, paralela al eje del diente. La etiología: estrés oclusal repetido, microestrés, ¿no es cierto? Cambios térmicos. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiende a ingerir alimentos extremadamente calientes, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, mi esposa, tienden les gusta mucho tomar la sopa, por ejemplo, la sopa extremadamente caliente. Yo no puedo soportar esa temperatura para tomar esa sopa. Mi mamá lo hace, mi esposa lo hace, pueden soportar ese calor y entonces, por ejemplo, ese paciente que ingiere algo demasiado caliente y de pronto mezcla o toma una bebida fría, genera pues estas fisuras. Es como que un cristal lo calentarías mucho y de pronto lo enfrías, vas a generar una rajadura, en este caso una fisura. Entonces esos cambios térmicos bruscos pueden originar también presencia de estas fisuras. La edad también es importante, sobre todo el envejecimiento del esmalte genera también este tipo de fisuras, y el bruxismo, ¿no es cierto?, también puede estar relacionado a la presencia de estas fisuras. Diagnóstico: detección se puede detectar bajo luz oblicua o transluminación. No hay signos pulpares ni sondaje patológico. Claro, lógicamente pasa desapercibido en sintomatología. Desapercibido, absolutamente. Asintomáticos, sin sensibilidad, sin dolor. Sin dolor. Entonces, esto sería el diente. Vamos a regresar acá. Líneas de fisura. Líneas de fisura. ¿Qué recomendaciones tenemos para estas líneas de fisura? No requieren tratamiento, pero deben controlarse y evitar fuerzas oclusales excesivas. Pulido o sellado estético opcionalmente si lo necesita. ¿Correcto? Entonces ya tenemos de la clasificación la primera, que son líneas de fisura. Regreso acá. Líneas de fisura. Segundo, tenemos fractura cuspidia. Una fractura parcial que comienza en la cúspide y se extiende subgingivalmente, usualmente en dirección bucolingual o mesiodistal. El origen está en la corona, usualmente por sobrecarga o debilitamiento estructural, ¿no? Restauraciones amplias, sin protecciones cuspidias cuando lo necesitaba, puede generar esta patología. Localización en molares, sobre todo sector posterior, molares y premolares, más frecuente. En cúspides funcionales, sabemos cuáles son las funcionales, en maxilar superior son las linguales, en el inferior las vestibulares, ¿no es cierto? Las cúspides funcionales o cúspides de trabajo. Estas cúspides son las que son más afectadas por justamente la función que tienen. Tienen dirección oblicua, extendiéndose hacia el surco central o cervical. Todos estos me están escribiendo al privado.
sí, voy a compartir algunas capturas también en los grupos. Me falta de la sesión del domingo, el domingo del live, todavía no se han compartido los artículos. Hoy he compartido los artículos del live del domingo pasado, ya se compartieron, de localizadores apicales. Hemos puesto como casi 20 artículos de localizadores apicales para que lo puedan revisar. Mañana voy a colocar los artículos del live del pasado domingo, de este domingo, que ha sido, uy, no sé ni qué hablé, no me acuerdo, pero de ese live voy a revisar y voy a colocar los artículos correspondientes y las capturas que prometimos. De aquí también voy a poner las capturas de la clasificación. Creo sería importante las capturas para que tengan eso, para que tengan todo eso. Muy bien. Doctor, ¿estas fracturas cuáles serán? ¿A qué te refieres, Fer? Esta fractura cuspidea estamos hablando ahorita. La primera era líneas de fisura y estas son fracturas cuspídeas. Entonces, la etiología: grandes restauraciones, debilitamiento por caries, pérdida de soporte dentinario o contactos prematuros también pueden generar este tipo de, las interferencias oculares pueden generar este tipo de fracturas cuspídeas. Entonces, es importante para nosotros prevenir estas fracturas. ¿Cómo se previene? Si está en nuestras manos, por ejemplo, en dientes endodonciados sucede mucho cuando la restauración posendodóntica no es la correcta. Cuando deberíamos hacer protección cuspidea no se hace, o simplemente se quedan cementos provisionales por mucho tiempo. La adhesión no ha sido correcta, no se utilizan los materiales adecuados, las técnicas adhesivas no son oportunas y correctas. Entonces todo esto puede llevar al fracaso y a que se fracturen las cúspides. ¿Ok? El diagnóstico: dolor agudo, localizado al masticar, visible desplazamiento o movilidad de la cúspide, transluminación y exploración visual confirman la fractura. ¿No es cierto? A veces, aquí en la foto ya estamos viendo la fractura totalmente desprendida, pero a veces el paciente viene: me duele al masticar, porque todavía el fragmento está como se está desplazando, se está moviendo, pero todavía está pegado a la encía, y entonces el paciente siente dolor, incomodidad cuando come. Choca algo, lo mueve y le duele, ¿no? Signos y síntomas: dolor a la presión o liberación, sensibilidad localizada, la pulpa todavía está vital, lógicamente, todavía no, es una fractura cuspidea, una cúspide se ha fracturado, entonces la pulpa está vital, ¿no? A no ser que el diente ya haya estado endodonciado. Estamos hablando de un diente que no ha recibido tratamiento endodóntico todavía. Recomendaciones: restauración adhesiva con cobertura cúspide, lo habíamos dicho, muchos, sobre todo las piezas posteriores, hay que analizar el remanente coronario, hay que medir la altura, el espesor del remanente coronario para determinar si necesita o no una cobertura cúspide. Si hay exposición pulpar, ya tendríamos que realizar el tratamiento de conductos radiculares, control oclusal y uso de materiales adhesivos de alta resistencia. Todo esto ustedes ya lo saben, así que esas serían las recomendaciones clínicas o de tratamiento. Este es un caso del doctor Henry Polanco de México, seguramente ahí mis amigos mexicanos lo conocen, gran parte del mundo lo conoce, un gran amigo, Henry. Dolor al morder, miren este casito: dolor al morder, se observa una fractura en la cúspide, usualmente en dientes posteriores, requiere ya restauración. Diente fisurado, entonces ya hemos visto líneas de fisura, fractura cuspidea, y ahora vamos a ver el famoso cracked tooth, que es el diente fisurado. Fisura incompleta, que se inicia en la corona, y hemos dicho, siempre el inicio es en la corona. Puede extenderse hacia la raíz, afectando el esmalte y la dentina, y en ocasiones también puede llegar hasta la pulpa. El origen: fisura incompleta que se inicia desde la corona oclusal hacia la raíz, ¿no? Entonces estamos hablando, es una fisura incompleta. Diente fisurado, fisura incompleta. Localización: molares mandibulares, mayormente premolares,
molares maxilares también. Entonces, generalmente, como se ve, como se está viendo, estos se manifiestan más en los dientes que reciben carga oclusal, que soportan mayormente la carga oclusal. Entonces, son dientes posteriores, premolares y molares. La dirección es vertical u oblicua, usualmente en sentido mesiodistal, a través de las crestas marginales. Usualmente, no siempre, usualmente, ¿correcto? Miren acá, en las imágenes podemos ver trazos de fisuras, dientes fisurados en sentido vestíbulo lingual también. Etiología: fuerzas oclusales excéntricas, restauraciones amplias, hábitos parafuncionales, trauma masticatorio, cambios térmicos o anatómicos. Entonces ahí tenemos muchas de las razones por las que estos dientes se pueden fisurar. Entonces, repito, diente fisurado, una fisura incompleta que va de la corona y se va dirigiendo apicalmente. Diagnóstico: dolor breve al morder o liberar la presión, transluminación, sondaje profundo localizado, tomografía o exploración directa es importante, pero nosotros tenemos que sospechar muchas veces amalgamas amplias tienen ya problemas con fisura o ya hay presencia de fisura por el efecto cuña que tienen estas restauraciones, por la rigidez, ¿no es cierto?, de la amalgama, por ejemplo. Muchas amalgamas amplias tienen ya fisuras. Entonces, el diente ya presenta fisuras. Hay que ser muy cuidadoso cuando vamos a cambiar, sobre todo, estas amalgamas, ¿no? Hay que cambiar las amalgamas con mucho cuidado, manifestar al paciente previamente, antes de tocar al paciente, analizar si hay líneas para poder tomarle una foto, enseñarle, porque muchas veces nos genera problemas este cambio de amalgamas. Hay pacientes que lamentablemente nunca tuvieron dolor y cuando se cambian la amalgama por una resina, una restauración adhesiva, el paciente comienza a sentir, por ejemplo, nos manifiesta molestias o dolor que no sintió nunca antes. Pero generalmente no porque la fisura esté ahí, no la hemos sabido manejar, sino que el protocolo adhesivo no es el correcto. Los materiales adhesivos no son correctos, de repente no hemos hecho protección pulpar, de repente necesitaba protección pulpar, lamentablemente es un problema. Dolor agudo al masticar, signos, líneas de fisura visible, posible inflamación pulpar o sondaje profundo si la fisura alcanza ya el ligamento periodontal. Y los síntomas son dolor agudo al masticar, sensibilidad al frío ocasional, dolor difuso difícil de localizar. ¿Qué cosa deberíamos hacer? Repito, diente fisurado. ¿Cuáles son las recomendaciones? Si la pulpa es vital, restauración con cobertura cuspidia inmediata, ¿no? Entonces eliminas tanto como puedes la fisura con una fresa, restauras, reconstruyes y haces cobertura cuspidia para evitar la expansión de la fisura. ¿Correcto? Es súper importante la cobertura cuspidia. Una overlay, una onlay. Generalmente una overlay sería lo más indicado, ¿no? Una cobertura total. Si hay afectación pulpar irreversible, tendremos que hacer nuestra endodoncia, seguida de una protección completa, puede ser incluso una corona. Se recomienda una corona, pero sabemos que la restauración adhesiva ahora, la rehabilitación oral adhesiva, un saludo por mis amigos Roa, a Robertinho Tello, que debe estar por ahí en las redes sociales, que nunca descansa el hombre, sería lo indicado, ¿no? Lo más conservador posible, pero con protección cuspidia completa. Control periódico, evitar restauraciones directas sin protección cuspidia es importante. No cambiar una restauración por otra que no tenga cobertura cuspidia, la fisura se va a abrir, se va a expandir peligrosamente, puedes provocar un problema mayor. Una interferencia claramente, miren, puede generar
este tipo de problemas. Dolor a la liberación de mordida, transluminación muestra sombra en la parte del diente, riesgo de progresión. Miren, tremenda interferencia en retrusiva, un deslizamiento en céntrica bastante grande, lamentablemente es un problema grande. Después tenemos el diente partido o split tooth. Ya aquí sí la cosa es ya dramática. Fisura completa que divide el diente en dos segmentos, comenzando en la corona y extendiéndose hasta la raíz. Origen, evolución completa de una fisura no tratada o trauma severo. Localización, dientes posteriores, frecuentemente molares mandibulares. Dirección, longitudinal completa desde la corona hasta la raíz, separando el diente en dos segmentos. Esas son las características del diente partido. Etiología, fisura progresiva, una fisura que no ha sido diagnosticada. Posiblemente el diente recién empezaba a fisurarse, la fisura todavía estaba no extendida, no somos capaces de diagnosticar, lamentablemente, y el paciente pues más bien recibe una restauración más grande cada vez. El diente va perdiendo resistencia, su resistencia estructural se va mermando. ¿Cómo se llama esta deformación cuspidia? Ante las cargas, las cúspides. No me acuerdo cómo se me ha ido. Ahorita me acuerdo. La deflexión cuspidia es mayor, genera que las fisuras se extiendan, se expandan. Es importante el diagnóstico, por favor, importantísimo el diagnóstico temprano. Fisura progresiva entonces no estabilizada, sobrecarga oclusal continua, fractura durante procedimientos restauradores o endodónticos también. Que la endodoncia puede producir procedimientos, este tipo de problemas, por supuesto. Nosotros trabajamos en el área de la corona, donde está la resistencia estructural del diente coronaria, que es este segmento de 4 milímetros encima en la parte de la corona, encima del hueso, de la cresta, y por debajo en la parte radicular también esa dentina importante para la resistencia estructural del diente. Entonces los accesos en la endodoncia, la sobreinstrumentación cervical en la endodoncia pueden generar estos problemas. Exactamente, me refería a deflexión cuspidia, Edgar, así es, deflexión cuspidia. No sé si estudiar odontología o mecánica automotriz. Mecánica, Daniel, estudie mecánica usted. Te va a dar más plata seguramente. Nosotros los dientistas, los odontólogos, los especialistas, sobre todo los endodoncistas, somos apasionados. No tenemos de repente mucho dinero, pero sí felices con lo que hacemos. Diagnóstico, movimiento independiente de segmentos, sondaje profundo, continuo, CBCT, que confirma eso. Separación es muy fácil de revisar en una tomografía. Clínicamente va a ser observable, los fragmentos se mueven, están separados, es muy fácil de revisar. Separación visible entonces, pérdida ósea en la línea de fractura, dolor intenso, sensación de cuerpo suelto al morder, inflamación periodontal localizada. Esto ya es determinante, facilísimo de diagnosticar. Pero esto ya, el diente está desahuciado, se perdió el diente. Entonces, lamentablemente estamos frente a ya un desenlace, ¿no es cierto?, que pudo ser prevenido. Recomendaciones, pronóstico generalmente desfavorable, extracción recomendada. En dientes multirradiculares, considerar hemisección o resección si es visible restaurar un segmento. Podría hacerse, pero ya la situación es muy particular. Un análisis muy minucioso podría considerarse una viabilidad hacer una hemisección, ¿no es cierto?, en multirradiculares. A ver,
Dice Mimi, dice, doctor, ¿qué material recomienda para el recubrimiento pulpar? Para el recubrimiento pulpar siempre cementos silicatos, ¿no? Podemos utilizar cementos a base de MTA, biodentín, cualquier silicato dicálcico, tricálcico es fundamental para el recubrimiento. Son los mejores, son los mejores. Muy bien. Entonces, dientes que ya tienen, por ejemplo, este puente es un puente, este paciente tenía un puente fijo, cantilever, y el premolar sufrió las consecuencias de este exceso de carga. Ahí, ¿no? Se ven, miren ese apoyo generando el problema. Lamentablemente se perdió el diente. Otro caso, de igual forma, se perdió el diente. Ya no hay nada que hacer acá. No hay nada que hacer. Lamentable, ¿no? Pero esto es lo que ocurre. Miren acá igual. Miren esa lesión lateral. Los postes de metal generalmente fracturan los dientes debido al efecto cuña que tiene. La progresión de la fisura, en esta diapositiva presento lo que nos indican estos manuales de la Asociación Americana de Endodoncia, donde vemos, miren, en la figura A, vista oclusal y distal, proximal, ¿no es cierto?, de un diente fracturado que afecta la cresta marginal, del distal del molar mandibular derecho. La fractura aún no se ha extendido hacia la raíz. Acá todavía tendría tratamiento, por supuesto. B, crecimiento, propagación de la fractura que incluye crestas marginales, mesial y distal. Ya está yendo de distal a mesial. Se extiende a la superficie radicular distal. Por lo general no hay una restauración presente y la fractura está más centrada cuando se la observa desde la parte proximal. Finalmente, en C, una mayor propagación ya da como resultado un diente partido, en el que se detecta ya un segmento separado, hay movilidad de las partes, las crestas marginales mesial y distal están involucradas y la fractura se extiende hacia la parte profunda de la raíz. Miren este caso, igual, lamentablemente, tremenda fractura, diente separado, ¿no? Todo empezó, esto no puede darse de un día a otro, a no ser que sea trauma. Esto ha tenido que avanzar progresivamente, es una progresión que pudo ser detectada a tiempo seguramente, sino que nosotros no tenemos, digamos, a veces capacidad diagnóstica, porque no le damos importancia. No somos analíticos y lo peor, no tenemos ni siquiera herramientas, no tenemos lupas, no tenemos buena luz, no tenemos una buena sonda periodontal, tinzores, por lo menos azul de metileno en la gaveta debería ser siempre la recomendación. Cuando está en la figura 2 se puede cubrir, a ver, figura 2, no, a la B dirá el doctor, de repente, la B. Ya cuando abarcas raíz, el pronóstico también es reservado, ¿no? Reservado a malo. Porque normalmente no vas a ver si termina la fisura ahí, ya se pierde a través de la encía y posiblemente ya el diente ya no tenga nada que hacer. Finalmente, fractura radicular vertical. Ya es una fractura longitudinal, pero en este caso la fractura radicular vertical se origina en la raíz y puede extenderse en dirección coronal afectando el ligamento periodontal. Entonces, el origen inicia en la raíz, interna o externa, y se propaga hacia la corona. Localización, raíces de premolares o molares endodonciados en anteriores tratados con poste. Las preparaciones para postes amplias, la sobreinstrumentación puede generar la obturación, incluso las compactaciones excesivas
de la gutapercha o la colocación de espaciadores con fuerza pueden generar estas fracturas radiculares verticales. Entonces, la dirección es longitudinal a menudo o preferentemente en sentido vestíbulo-lingual. La etiología, el estrés excesivo durante la obturación, ya lo habíamos dicho, colocación o ajuste de postes, fuerzas oclusales repetidas, deshidratación dentinaria, reparación excesiva y en algunos casos, lo decía, la sobreinstrumentación también puede generar estos microcracks radiculares que pueden generar fractura vertical radicular. Diagnóstico es difícil, se basa en sondaje periodontal localizado profundo, porque tú no puedes ver en la corona eso tú no lo ves en la corona, por eso que a veces hacemos apicectomías y cuando revisamos con el microscopio ya la raíz que vamos a amputar, lamentablemente hay una presencia de fisura y eso sería un diagnóstico prácticamente una cirugía exploratoria. Entonces, el diagnóstico difícil se basa en sondaje periodontal localizado profundo, supuración recurrente, patrón óseo radiolúcido en tomografía, un halo radiolúcido, exploración quirúrgica o tinción directa. Signos: fístula o pérdida ósea en forma de J, en forma de L, no es determinante, lo hemos dicho, pero es muy relacionado ya. Movilidad localizada, fractura detectable quirúrgicamente, lo habíamos dicho en las cirugías, es que podemos determinar eso. Síntomas: dolor leve o un dolor leve pero crónico, largo, permanente, ya de larga data, sensibilidad al masticar, ocasionalmente asintomático. Sí. Recomendaciones: extracción o resección radicular en algunos casos de piezas posteriores, evitar retratamientos agresivos, prevención, uso de postes pasivos, no hay que sobrepreparar, cementos adhesivos flexibles, control de fuerzas oclusales, técnicas conservadoras de instrumentación. Así podríamos nosotros prevenir, pero si ya está dada la fractura, lo más probable es que el diente se haya perdido lamentablemente ya. Puede presentar defectos periodontales profundos y sondaje localizado. Visualización posible con CBCT, generalmente requiere extracción. Ahí se puede ver ese diente: doctor, se me desprendió mi poste, ceméntelo, mi perno y mi corona. No, ya no hay nada que hacer. Fractura vertical radicular, ¿no? Fractura radicular vertical, lamentablemente. Miren, en este caso igual, lamentable, ¿no? La fractura completa. Vista facial de una fractura radicular vertical, una sección transversal horizontal de una fractura radicular vertical que afecta solo la superficie radicular lingual, ¿no? Y una sección transversal horizontal de una fractura que afecta ya tanto la superficie radicular bucal como la lingual. Se muestra material de relleno del conducto radicular en el espacio del conducto. Este sería en el caso de un diente tratado endodónticamente. Tratamiento para finalizar la charla de hoy. Líneas de fisura: tratamiento inicial, no requiere tratamiento si es asintomático. Puedes hacer un pulido de superficie, control y registro fotográfico. Es importante, toma fotos para que tengas registros también fotográficos en la historia del paciente. Tratamiento definitivo: educación del paciente, control de la parafunción. Puedes recomendar uso de férulas de protectoras, si el paciente es bruxómano, restauraciones adhesivas preventivas si hay riesgo de progresión, y el pronóstico es bueno, es excelente. No hay compromiso dentinario, no hay compromiso pulpar, rara vez evoluciona a un diente fisurado. No olvidemos que una línea de fisura generalmente es en dientes anteriores, es difícil que se propague. Fractura cuspidia: tratamiento inicial, evaluar vitalidad si es vital y sin exposición. Protección dentinaria y restauración provisional. Si hay exposición o sintomatología pulpar, será tratamiento endodóntico. Entonces, una fractura cuspidia puede requerir endodoncia, por supuesto. Si ya la fractura está involucrando un cuerno pulpar, tienes que hacer la endodoncia ya, ¿no? Ahora de repente podríamos nosotros
poder realizar una terapia pulpar vital, pero va a depender del momento, cuánto tiempo esa pulpa está expuesta. Generalmente el paciente viene ya después que se ha roto, viene después de semanas, donde ya el diente prácticamente, o la pulpa está contaminada, si en caso ha sido expuesta, ¿no? Entonces ya seguramente necesitaría endodoncia. Un tratamiento definitivo, restauración adhesiva indirecta o directa, pero con cobertura cuspidia, preferir técnicas adhesivas con sellado de entidad inmediato. Hay algunas recomendaciones de estas asociaciones donde nos dan estos protocolos. Pronóstico muy bueno si la fractura no compromete furca ni raíz, el éxito supera el 90%, tasas de éxito muy altas cuando utilizamos restauraciones adhesivas adecuadas. Diente fisurado, inicialmente haremos un alivio oclusal. Puedes colocar una banda ortodóntica temporal para que no se abra el diente, no se siga abriendo o expandiendo la fisura. Restauración provisional también para estabilizar. Si hay sintomatología pulpar irreversible, lamentablemente ya tendrás que hacer endodoncia. Tratamiento definitivo si la pulpa es vital, restauración adhesiva con cobertura cuspidia. Miren que los casos ya donde tenemos tanto fractura cuspidia y diente fisurado, ya cuando vamos a restaurar estos dientes se sugiere cobertura cuspidia. No se olviden, o coronaria completa inclusive. Sí. En algunos casos, si requiere tratamiento de conductos radiculares, obturación y corona lo más rápido posible, corona, preferentemente de los materiales que dicen ahí, pero el material lo eligen ustedes. Pronóstico favorable, supervivencia mayor al 90%, a 2 y 6 años, ¿no? A 2 y 6 años. Peor pronóstico sin cobertura cuspidia porque vas a expandir todo y te llevará a la muerte del diente, a la pérdida del órgano dentario. Cobertura cuspidia siempre en estos dientes. Estamos hablando diente fisurado, fractura cuspidia, ya te está avisando que tienes que tratarlo o restaurarlo de manera definitiva con cobertura cuspidia. Diente partido, evaluar si la fractura afecta ya la raíz. Si es multiradicular, de repente puedes hacer una hemisección, ya lo hemos dicho, o una amputación radicular, estabilizar temporalmente con férula o resina, pero ya definitivamente casi siempre va a ser extracción del fragmento ya comprometido y rehabilitación con un implante o un puente. El diente se pierde, ¿no es cierto? En algunos molares la hemisección puede ser una alternativa, no siempre, y el pronóstico ya, como se ve, totalmente desfavorable, moderado en los unirradiculares, es completamente desfavorable, pero en los multiradiculares por ahí tienes una esperanza de hacer una hemisección o amputación, ¿no? Pero igual ya el pronóstico no es el mejor. Y finalmente la fractura vertical radicular, diagnóstico diferencial con sondaje, con CBCT. En multiradiculares, evaluar si solamente una raíz está afectada. Puedes hacer igual una cirugía apical, eliminar esa raíz afectada. Tratamiento definitivo, generalmente extracción del diente, excepcionalmente reparación quirúrgica con biocerámicos o láser si es limitada y asintomática. Pronóstico muy pobre, la mayoría termina en extracción. Entonces, ya estamos hablando de los peores pronósticos, ¿no es cierto? Una fractura vertical, ya pensar en que el diente se ha perdido, porque así quieras salvar, el paciente tiene que estar informado que el pronóstico es muy desfavorable, muy desfavorable. Consideremos, doctores, siempre este famoso síndrome, porque puede ser que esté ante nuestros ojos prácticamente y no seamos capaces de ver y diagnosticar estas patologías que son sin duda difíciles de diagnosticar si no tenemos conocimiento, si no realizamos un minucioso diagnóstico y análisis clínico y radiográfico, y si no tenemos, pues, ya lo había mencionado, las herramientas necesarias para hacerlo. Muy bien, espero que les haya gustado